Perico ha sido toda la vida un pueblo cerealista. Si ustedes incluso miran la arquitectura está muy acomodada al cerealismo. Tenían unos espacios que se llamaban graneros, tenían otros donde que se llamaban pajares, donde ponían la paja, porque era un asunto fundamental para sobrevivir. Cuando se hacía la recogida de la sementera, cuando se segaba el trigo, se traía hacia las eras, a ese lugar plano que podía estar empedrado, ¿no? y deslindado del exterior, para que no se saliera de allí, digamos, el grano, el producto, o podían aprovecharse las lajas, ¿no? Que si estaban limpias y planas, pues se aprovechaba, se deslindaba y estaba la era. Allí se iban colocando los trigos que se traían normalmente en gavillas, en puñaditos así, y se iban colocando tranquilamente en un frescal. Y luego, pues, se hacía el turno de trillado, ¿no? Se hacía el turno de trillado, trillaba uno con bestias, normalmente animales de pezuña, y aquí también en el sur de Tenerife con camellos, y un trillo que era un trozo de madera pesada que tenía unas piedritas de basalto incrustadas debajo para poder moler digamos, las espigas, ¿no? Y luego pues se aventaba, se separaba el trigo, el grano de la paja, y se llevaba a los graneros. Pues lo primero era apilar el trigo, la cebada o lo que se llevara a la era. Se solía poner en turno cerca de la era según iba llegando por orden de llegada, haciendo cola, porque normalmente había más trigo y más cebada que trillar que era. Entonces la iban llevando, porque a uno cuando te tocaba trillar, trillaba, y según terminaba de trillar, tenía que limpiar la era y dejarla limpia para que empezara el otro. Había a lo mejor en el mismo día, a lo mejor trillaban 1 o 2, 3. Se juntaban, normalmente eran 3 o 4 vecinos que hacían una cobra que se decía. Y entonces cada semana o cada X días se trillaba el trigo de una persona o de una familia. ¿Y en qué época se podía trillar? En la época de verano, porque en el invierno no se puede trillar porque si llega a llovinar, a llover, entonces se empantana todo el círculo de la era. A la hora de aventar el grano, era cuando más estábamos los pequeños, para ayudar a barrer. Cuando ya se hacía la ventada, había que ir juntando el grano que quedaba por fuera con una escoba barriéndolo, una escoba de codezo. Y por ahí pues ya luego lo mayor lo hacía pues mi madre, mi padre, hasta que se dejaba no limpio en todo, pero porque después había que quitarle fisquitos de paja, piedritas. Hay una cosa muy curiosa, era tan importante el trigo, que les dije antes que era incluso una moneda de cambio, que la tierra que se utilizaba para sembrar el trigo se llamaba tierra de pan sembrar. Qué bonito, ¿no? Se vuelve a aventar cuando los días de viento en una zaranda se va poniendo un montón de trigo ahí y se va moviendo hacia atrás y hacia adelante, y el viento va llevándose las basuras que han quedado ahí en el trigo. En muchas casas, en casa de mis abuelos mismos, yo vi que se llevaba ya tostado el trigo. Lo tostaban en las casas y después eso se llevaba
a la molienda para que lo moliera y ahí se traía el boce. Trillaban mis padres y la gente del pueblo mayor, que siempre la paja pues la llevaban a la era aquella y es donde la trillaban con los animales. ¿Con qué animales? La trillaban con bestias, con burros, con vacas. Para mí fue un juego porque era pequeño. Para mis padres y mis abuelos y eso sería un gran sacrificio, porque no cabe duda, trabajar en aquella época era muy distinto a hoy. Es algo de la infancia que pues, te traían y el juego de trillar, eso para mí era lo mejor. Veníamos, no que me juntara yo solo, a lo mejor más niños también. Y nos metíamos sobre el trillo y eso era un juego, o hacer lucha dentro de la parva, también lo hacíamos, como chiquillos. Ese día era un recuerdo para los chiquillos porque nos iban subiendo uno a uno encima del trillo y dábamos vueltitas a la era y era divertido. Sí, a esa que estaba en el viso, allá donde está el instituto, también iba. Y es donde estaban trillando. Se daba vuelta y yo me montaba detrás sentado porque me tumbaba eso daba vuelta y me tumbaba, alrededor y me tumbaba. A mí y a más muchachos igual que yo. Y íbamos dando vueltas como si fuera una noria, dando vueltas, el animal delante pisando la parva. Era un camello, o podía ser un caballo, un burro. Mi niñez la pasé prácticamente en la era jugando. Ese era el campo recreativo que teníamos, no como hoy que tenemos campos de fútbol. Aquel era el campo recreativo que teníamos. Esos juegos que yo jugué cuando niño siempre lo he tenido en mente, que se han ido olvidando por las tecnologías, y yo creo que es muy importante que se vuelvan a retomar. Había muchas, pero han desaparecido todas. Imagínate tú, aquí en Arico, mira, había una aquí, otra allí, como te dije, la de abajo del instituto, la de Chiquerón. Sí, están que como si aquello no hubiera costado trabajo hacerlo, porque los antepasados así está hecho porque lo hicieron aquellos agentes. Yo creo que preservar eso y cuidarlo, Y si pasamos y vemos una piedrita mal puesta, coger y colocarla. Mi tía venía por el día San Juan a ver bailar en la era del viso, el sol. Seguidillas del campo de mil colores, y yo que te las canto, con mil amores, y yo que te las canto con mil amores. Del campo yo te traje todas las flores, para tener contigo nuevos colores, para tener contigo nuevos colores. Seguidillas me pides que son del campo, del campo yo las traje, y aquí las canto, del campo yo las traje y aquí las canto.